Mire, hermanos, amigos, oyentes, visores, cuando uno no está en Dios, hay un vacío que necesita ser llenado. Y ese vacío solo lo puede llenar Dios. Pero hay una parte importante para que ese vacío se llene. Vamos a suponer, para que ustedes puedan entenderme, vamos a suponer de que nosotros somos un estuche. Cada ser humano es un estuche. Hay una parte que Dios no es que hace, que ya hizo. Y hay una parte que muchos seres humanos todavía no han podido hacer. Yo quiero que me entiendan bien, sin vocear, sin dañarme la garganta. Yo le voy a decir algo claro y específico. Porque el predicar la palabra debe ser en orden, claro y transparente, como dice la Biblia, porque de qué vale llevar un mensaje o hablar en lengua si no hay alguien que pueda entender el mensaje. Yo le voy a decir algo. Dios hizo una parte. Nosotros los seres humanos, muchos de nosotros todavía no hemos completado la parte que nos corresponde a nosotros hacer. Ahora, yo le voy a explicar. ¿Cuál fue la parte que Dios hizo? Primero, desde el inicio de la creación, ya había un plan para que viniera el protagonista de la Tanaj o de la Torá o de la Biblia completa, sea Antiguo y Nuevo Testamento, y ese protagonista se llama Jesús, Jesucristo. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. ¿Qué sucede? Que el propósito que él hizo fue de morir para que nosotros todos llenemos ese vacío que tenemos, que a veces nos llenamos y nos vaciamos. A veces un día estamos arriba, otro día estamos abajo. Y esto es por las emociones que invaden al ser humano, y a veces nosotros rompemos el hilo que nos conecta con nuestra divinidad, con nuestra fuente de vida, con nuestro Creador. Entonces, ¿qué sucede, queridos amigos y hermanos? Es que cuando Cristo vino, Él vino con un propósito muy específico. Ahora, muchas personas dicen, pero todo el mundo está diciendo que Cristo viene y no ha venido. Escúchame bien lo que te voy a decir. Es verdad que desde que yo estaba pequeño y antes de yo nacer, muchos cristianos han estado diciendo Cristo viene y todavía no ha venido. Ahora, hay una pequeña diferencia, o podríamos decir una enorme diferencia. Estamos viendo ahora, no se veían 35, 40 años atrás. De manera que todas estas señales que nosotros vemos ahora son muestras de que realmente Cristo viene ya. Pero volviendo al tema original, es de que Jesucristo vino con el propósito de llenar el vacío del ser humano. La Biblia dice, venid a mí con todas tus cargas y yo te haré descansar. Pero ¿descansar de qué? ¿Descansar de qué? ¿Cómo Él sabe que estamos cansados? ¿Acaso se estaba refiriendo a descansar del trabajo? ¿Que tú necesitas un masaje? No. No se está hablando de un cansancio físico. Se está hablando de un cansancio espiritual principalmente y luego de un cansancio emocional. Ahora, ¿cómo podemos entregar todo lo que somos para poder recibir ese descanso y poder sentir el alivio de que ya realmente no estamos con ese peso que no deberíamos estar llevando? Las emociones muchas veces son las cosas que nos guían, que nos dirigen. Y estas emociones que nos dirigen nos hacen muchas veces cometer muchos errores. ¿Por qué? Porque por un ataque de ira, la cabeza que le partió a lo loco y cometió errores. Entonces,
¿Qué sucede en el ser humano cuando Cristo entra o llega a ocupar la vida de ese ser humano? Las cosas comienzan a cambiar, pero no a cambiar desde afuera hacia adentro, que es lo que muchos hipócritas hacen. Viven una apariencia externas cuando en el interior todavía siguen igual. ¿Cristo qué hace? Cristo entra para comenzar a hacer un cambio desde el interior para que pueda ser reflejado en el exterior. Para que un cambio sea genuino, para que un cambio sea auténtico, debe comenzar desde el interior del ser humano. ¿Por qué? Porque realmente cuando los hombres comiencen a cambiar en su interior, paulatinamente van a verse diferencias en el exterior. Y va a comenzar a vivir una vida con una identidad genuina y no con una apariencia, el cual se hacen esclavos de lo que no son. ¿Cuántas personas viven estresadas, malhumoradas, aburridas, sin deseo de vivir? Que muchos de ellos optan por quitar lo más preciado que el ser humano lleva consigo. ¿Qué? El derecho a vivir. Y esta cosa sucede porque el ser humano no ha comprendido que realmente, aunque haga decisiones porque tiene un ay, Dios mío, wow. Aunque el ser humano tiene un libre albedrío, el ser humano no se gobierna. Una de las cosas que estuve predicando en Italia 2 días antes de venir para acá es que el cristiano, escuche bien, no tiene libre albedrío. El cristiano no tiene libre albedrío. ¿Por qué el cristiano no tiene libre albedrío? Porque cuando una persona dice yo tengo un libre albedrío, está diciendo yo me gobierno para hacer todo lo que me venga en gana, todo lo que me apetece. Y el hacer todo lo que te apetece, siendo, wow, Dios mío, escúchame en esto, siendo guiado por una naturaleza pecaminosa, esto quiere decir, cuando el hombre teniendo una naturaleza pecaminosa acompañada de un libre albedrío, esto significa que va a cometer errores. ¿Qué tipo de errores? Adulterio, promiscuidad sexual, fornicación, borracheras, orgías, muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque se agarra, se conecta con el libre albedrío y la naturaleza pecaminosa. Ahora, el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto quiere decir que cuando el apóstol Pablo está diciendo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, significa que ya nosotros no nos gobernamos. Que todas nuestras decisiones deben ser dirigidas por el Señor. Cuando un hombre y una mujer de Dios pone siempre a Dios en primer lugar, las cosas comienzan a cambiar en su vida. Y luego se pregunta, wow, pero yo era así. Y mira como ahora ya no ni siquiera deseo tengo de ir a beber. Los ojos no se me van detrás de las mujeres. ¿Por qué? Porque el cambio está siendo generado desde el interior y luego se refleja en el exterior. Pero ¿quién puede hacer esto? Solo cuando permitimos de que Dios sea quien entre en nosotros para que genere ese cambio. A veces muchas personas se esfuerzan, hacen esfuerzos extraordinarios para ser buenos, para que lo vean como personas buenas, para que vean que esa persona es una persona que ayuda. Pero todo eso, cuando tú te esfuerzas por hacer el bien, un día vas a fallar o un día te vas a cansar.
Pero cuando es Dios que ya está dirigiendo tu vida, todo lo que tú haces será dirigido por Dios y no te vas a cansar. Porque hay algo mayor que se convierte en ti, en tu pasión, para que las cosas sigan funcionando, y eso te da el deseo, te sientes realizado, te sientes con vida, te sientes bien. ¿Por qué? Porque ya lo que estás haciendo del bien ya no es una idea tuya, sino es un mandato desde el interior para que tú te sientas bien. Entonces de ahí viene el altruismo, la empatía, la sensibilidad ante el dolor ajeno y todo este tipo de cosas que te van a ayudar a tener mejor calidad de humano. Pero ¿cómo podemos tener una mejor calidad de humano si somos hechos carne y somos pecaminosos? La única cosa buena que el ser humano puede tener es cuando Dios habita en él, y lo bueno que hacemos no es porque queremos, sino por lo que Dios pone en nosotros para que hagamos. Amén. De manera que cuando nosotros decimos, Señor, diriges cada una de las cosas, ven tú, guíame tú y llévame tú, Señor, al lugar que yo quiero. Que sea tú, Señor, mi guía, mi todo. A veces creemos que nuestra vida depende de otra persona. Nos aferramos, nos atamos emocionalmente a esa persona, y muchas veces eso no nos deja crecer ni madurar. Cuando la persona se aferra a otra persona, hay una cosa que en el mundo espiritual sucede. Dos cosas suceden cuando nosotros nos aferramos a una persona. Escúchame bien, porque esto es algo importante y poderoso, y que muchas personas realmente no comprenden esto y siguen aferrados a una persona. Lo primero que ocurre es que estamos quitando a Dios del puesto que le corresponde estar, porque estamos dando más espacio a esa persona que a Dios en nuestra vida. No es que tú no ames a una persona, no es que tú no pienses en esa persona, no es que esa persona no sea importante para ti, no es eso. Estoy hablando de que cuando tú te aferras y que todo tu pensamiento es esa persona, y que todo lo que tú quieres es esa persona, y que sientes que tú no vives sin esa persona, entonces le estás quitando el puesto a Dios en tu vida. Eso es lo primero. Y lo segundo es que cuando tú te aferras a esa persona, sientes tu alma, tu ser, tu esencia, siente que ya tú no vales. Siente que el mundo se te cae encima. ¿Por qué? Escúchame bien, Cuando uno se aferra a una persona y esa persona le ignora, hay un efecto que sucede, y es que el apego a esa persona atrae un distanciamiento aún mayor de la persona que está aferrada. Me explico. El rechazo crea adicción. No sé si me aferraron lo que estoy diciendo eso, Escuche bien. El rechazo crea adicción. Le explico por qué. Todos nosotros como seres humanos tenemos algo que se llama el ego interior. El ego no le gusta ser rechazado. Por eso hay personas que defienden lo que son, defienden su postura, defienden su pensamiento, sus ideales. Es por el ego. El decir, ¿y por qué? No, entonces comienzan a defenderse. ¿Qué sucede con el ego y el rechazo? Que cuando tú estás enamorado de una persona o te aferras a una persona y esa persona te comienza a rechazar, ese rechazo de esa persona crea en ti una adicción.
Dice, pero ¿y cómo va a ser? Si esa persona me está rechazando, va a crear una adicción de seguir detrás. Pues fíjese que sí. Porque tu ego inconscientemente y de manera indirecta te dice, ¿por qué? Entonces tú quieres luchar y demostrar y andar detrás hasta que tú consigues el objetivo. Aunque muchas veces, después de que la persona consigue su objetivo, después se da cuenta que no era eso lo que quería, entonces se aleja. Pero mientras está siendo rechazado, esa persona sigue ahí detrás, aferrándose más, haciendo un apego mayor y creando en él una adicción mayor. ¿Por qué? Porque el ego te dice a ti, no. ¿Por qué te estás rechazando? Date a ti una meta de conseguir esa persona una vez más en contra de lo que ella te está diciendo o de lo que él te está diciendo. Entonces tú comienzas emocionalmente a trabajar para buscar métodos, ideas, técnicas para seguir detrás de esa persona, para seguir demostrándole a esa persona que sí, que tú la quieres, que tú lo amas o viceversa. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que tú estás quitando a Dios de tu vida y estás poniendo a esa persona en primer lugar. Y Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Qué sucede? Que cuando tú quitas a Dios de tu vida, cualquier otra cosa que ocupe el lugar de Dios no va a tener éxito hasta que tú no te vuelvas a Dios y ponga a Dios en primer lugar. La cosa importante es cuando nosotros reconocemos de que Dios es lo primero y debe ser lo primero en nuestra vida. Cuando tú suplicas amor, cuando tú mendigas amor, tú comienzas a perder valor ante la persona que tú le estás suplicando o ante la persona que tú le estás mendigando el amor. ¿Por qué? Porque ninguna persona quiere estar con una persona que se arrastre y que esté mendigando amor. Sea hombre o sea mujer. Cada uno debe entender el valor que tiene. ¿Qué pasó? Que al principio de mi separación, espérense, antes de que se vayan, volvimos y nos casamos. Para que tengan eso claro. Volvimos, gracias a Dios, y nos casamos. Sigo con lo que me pasó. ¿Qué pasó? Que ella me vio llorando. Recuerdo que hice un sacrificio y le compré un gran anillo, un solitaire. Y le compré un anillo y ella me lo rechazó. Eso fue un golpe muy, pero muy fuerte para mí. Eso es ser que mientras yo más le perseguía, ella más se alejaba. Dopo lo dico in italiano se vuoi capire un po' di quello che sto parlando. Mientras más yo la perseguía, me alejaba. Hasta llegó el punto de que yo tuve que salir de la casa. Aquí viene el punto original de todo lo que estoy diciéndole. Es que cuando salí de la casa, que me vi solo, dije, Dios, ni mi esposa, ni mis hijas, ni amigos, ni hermanos, ni padres, ni vecinos, nadie va a tener el primer lugar en mi vida sino tú. Cuando yo actué de esa manera, que yo le dije a Dios que Él, solo Dios, será quien tendrá el primer puesto en mi vida, las cosas comenzaron a cambiar. Recuerdo en una ocasión que estaba yo en el baño y wow, fue sorprendente, fue algo terrible. Yo estoy en el baño, yo no estoy pensando ni en mi esposa. Mire, estos son comentarios para cristianos. Yo entiendo que las cosas que se hablan de Dios no tienen muchas salidas. Las cosas que se hablan de Dios no tienen mucho enganche, mucho agarre, mucho like, muchas visualizaciones, porque son cosas de Dios.
Y cuando estaba bañándome, me llega a la mente donde me dice el Señor, quítala a ella de ti y ponme a mí. Ahí caí yo de rodilla en el baño y me puse a llorar. Fue algo tan real. Cuando hice eso, las cosas comenzaron a cambiar. Dios comenzó a ser el centro de mi vida. No era que yo dejé de amarla, no era que yo dejé de amar a mis hijas, pero ya no eran lo importante, ya no eran el centro de mi vida. Y las cosas comenzaron a cambiar. No importa la situación que tú estés viviendo, recuerda que a veces cuando nos separamos de Dios, por cualquiera que sea la situación, sea por un divorcio, por un chisme, por una crítica que alguien te ha hecho contra tuya, tal vez por un líder que te ha calumniado o ha dicho cosas que tú no has hecho ni has dicho, y eso te ha alejado de Dios. No permitas que esas cosas te alejen de Dios. ¿Por qué? Porque eso va a hacer de que tú no vuelvas a tu redil, otra vez al amor del Padre. Cristo vino a morir para llenar el vacío que nosotros tenemos como seres humanos, que nosotros pues cargamos muchas veces. Y este vacío es constante si nosotros no hacemos constantemente la llenura una vez más de Dios en nuestra vida. Si nos distanciamos, si nos apagamos, si dejamos de leer la Biblia, si dejamos de orar o de compartir con personas que sean de Dios, nos vamos a vaciar de nuevo de Dios. Y un estuche, como le dije al principio, va a estar, no puede estar nunca vacío. O está lleno de Dios o está lleno de otra cosa. Es como la mente. Tu mente o está llena de pensamientos positivos, de pensamientos espirituales, o de pensamientos negativos, o de cosas banales. Pero tu mente siempre está en trabajo. Entonces Cristo vino para darnos vida, para llenarnos, para que pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida y que podamos comprender de que sin Él no somos nada. Y aunque estés al borde de perder tal vez una relación o un trabajo, pon cada una de tus decisiones en manos de Dios. Él está ahí dispuesto. Cristo, cuando estaba en la cruz, habían dos ladrones. Esa historia ustedes la saben. Ustedes la saben, la historia de los dos ladrones y Cristo en medio. Había un ladrón que se llamaba Gestas, que estaba injuriando, vuelvo y lo repito, se llamaba Gestas. Estaba injuriando, hablando feo de Jesús, calumniándolo. Y el ladrón de la derecha, que se llamaba Dimas, repito el nombre, se llamaba Dimas, le dice, pero tú no te das cuenta que este no tiene ninguna culpa. Nosotros sí debemos pagar por nuestros pecados, porque nosotros sí nos hemos comportado mal. Nosotros sí hemos sido delincuentes, atracadores, de todo. Pero este hombre no tiene nada malo. Entonces, ¿qué pasa? Que él le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero algo que quiero aclararle para lo que algunos de ustedes que leen la Biblia, no fue al paraíso del cielo, sino al Seol. Y usted se preguntará, ¿cómo que Jesús lo llevó al Seol? Y Jesús le dijo al paraíso. Pues déjeme decirle que Jesús cuando murió fue al infierno, al Seol. El infierno estaba dividido en Seol y en Hades. El Seol, como dijo Jonás, no dejaste mi vida
No dejes mi vida en el Seol, como también dijo David, porque el Seol era la parte del paraíso dentro del infierno. Y a el Seol se le llamaba el paraíso, que era donde estaba Moisés, pero ahí es donde estaban todos esos grandes hombres de Dios, Abraham, Jacob. Entonces, ahí en el infierno estaba esa parte de arriba que se llamaba Sheol, que es el Seol, y ahí estaban todos los que habían muerto antes de Jesús en ese lugar, esperando la redención. No sé si ustedes recuerdan la historia del joven rico que le dice: Padre Abraham, permite que que Lázaro moje su dedo en la lengua porque me estoy quemando. Él dice: no. Allí estaban divididos, uno arriba y otro abajo. Entonces Jesús le dijo a Dimas, a ese ladrón: desde hoy estará conmigo en el paraíso, o sea, desde hoy estará conmigo en el Seol. Porque después de que Jesús murió, fue al Seol a rescatar no solo los que murieron en Dios, sino también aquellos que se habían perdido en el diluvio, según dice la palabra en Primera de Pedro. De manera que Cristo vino a hacer una obra extraordinaria por ti, por ti y por mí. Es algo maravilloso. La cosa sorprendente de Jesús no fue simplemente la muerte. Muchas personas dicen: no, porque por su muerte. La muerte de Jesús fue muy importante, porque por su muerte nadie puede resucitar si no muere. Pero la clave importante de la redención de la humanidad está en la resurrección de Jesús. Porque si ustedes leen la Biblia, cuando Cristo murió, cuando Él dijo consumado es, que en griego es tetelestai, que significa ya he venido a cumplir, ya cumplí lo que vine a hacer, es una palabra en griego, tetelestai. Cuando Él dijo eso, consumado es, que luego dice la Biblia que Él expiró, murió. Cuando Él expiró, ustedes leen la Biblia de que dice que el cielo se oscureció, ahí los demonios salieron, el enemigo hizo fiesta, se oscureció. Toda esa nube negra que dice en la palabra, y que inclusive en películas son reflejadas como nubes negras y todo eso, y rayos y cosas así, era fiesta de los demonios, porque creían que habían ganado la batalla. Pero ellos lo que no sabían que siento la presencia. Ellos lo que no sabían era que ahí fue que perdió. Porque cuando ellos creyeron que ya cumplieron el propósito de que Jesús muriera, no entendían por qué Jesús había muerto. Jesús había muerto por un propósito, y era para resucitar. Pero antes de resucitar, darle la bendición a aquellos que habían muerto antes de Jesús. Por eso es que la Biblia dice, siento la presencia de Dios. No hablo en lengua porque el espíritu se sujeta al profeta. Mire, Jesús, cuando estuvo ahí en el infierno, en el Hades, y que del Seol bajó al Hades, porque todos los que murieron en el diluvio no estaban en el Seol, estaban en el Hades. La palabra Seol y Hades es lo mismo, infierno, una en griego y la otra en hebreo. Pero cuando Jesús hizo ese trabajo allá, que dijo: vengan, y tomó la llave del Hades para darle la redención a aquellos. ¿Qué sucede? Que ahí fue
Ahí fue realmente la victoria de Jesús. Cuando resucitó. Cuando resucitó. Ahora, cuando Jesús resucitó, la primera persona que lo vio, escuchen bien, dice que María Magdalena lo vio. María Magdalena lo vio. Y cuando María Magdalena lo vio, al principio no creyó. Pero ella corrió. Dice que se encontró con dos personas que iban caminando y le dijo, Jesús resucitó. Y no creyeron. Fue donde estaban reunidos los discípulos. Eso lo encontramos en Marcos. Y le dijo a los discípulos, Jesús resucitó. Dice que no creyeron. Fueron 3 veces a 3 grupos de personas que María Magdalena le dijo que Jesús resucitó y no le creyeron. Ahora, Jesús, después de haber resucitado, duró 40 días con ellos. ¿Sabe qué significa el número 40? Primero, el número 40 significa proceso. El número 40 significa cambio. El número 40 en la Biblia significa transición, cambio de mentalidad, significa proceso. Y les voy a decir, primero, el padre de María, la madre de Jesús, o sea, el abuelo de Jesús, nadie sabe cómo se llama. Yo se lo voy a decir. ¿Cómo se llamaba la madre de María? O sea, la abuela de Jesús. Porque obviamente María tuvo un papá y mamá. María tuvo papá y mamá. Porque María no vino del cielo. Ahora, el padre de María se llamaba Joaquín. Y la madre de María se llamaba Ana. ¿Qué sucede con Joaquín? Joaquín duró 40 días porque Ana, la madre de María, era estéril y ya estaba en una edad avanzada. Y Joaquín, que era de la descendencia de David, se fue, era un hombre adinerado, tenía mucha tierra, ovejas, camello, era un hombre adinerado él, de la descendencia del linaje de David. Y él le pidió a Dios en 40 días, en un monte, donde se retiró por 40 días, que le diera una descendencia. El día 41 significa bendición, significa cumplimiento. Wow, le estoy enseñando. Escúchenme bien y presten atención. El día 41, después de que Joaquín había terminado de ese ayuno que se fue por 40 días, se le aparece un ángel y le dice: vas a tener tu esposa en su vientre, de donde viene la salvación. Y ahí Ana tuvo a María, que a María desde pequeña la mandaron donde los maestros de la ley de la Tanaj o de la Torá, del Pentateuco, que era lo que se le enseñaba, en el cual ella creció con esas raíces, con el conocimiento de la palabra de la Tanaj. Pero el número 40 es eso. Ahora, ¿cuántos días duró Goliat insultando, injuriando el pueblo de Dios? 40 días. 40 días duró el pueblo de Dios recibiendo amenazas, burlas de Goliat, hasta que el día 41 fue derrotado por ese jovencito que no necesitó ni la armadura de esos grandes guerreros, porque
Dios utiliza cosas extraordinarias, lo que para gente no sirve, Dios lo utiliza para que sirva. Ese jovencito llamado David, y el día 41, Goliat fue muerto. De manera que el día 40 es el proceso, el día 41 es la victoria. ¿Cuántos días duró Jesús en el desierto? 40. Inclusive el enemigo fue a tentarlo. Si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. El día 41 fue la victoria. Ahora, ¿qué sucede con todo esto que le estoy diciendo? Es de que todo es un proceso en Dios y que debemos comprender de que cuando Dios nos llama con un propósito para enseñarnos algo. Pero Dios, escuchen bien, a sus guerreros, a sus elegidos, porque yo tengo que hablarle un poquito de lo que es la dunamis. ¿Qué es la dunamis? Yo se lo voy a decir. Bueno, cuando Jesús resucitó, duró 40 días con los discípulos. El día 41 fue cuando ascendió al cielo. De manera que él duró 40 días más. Pero antes de ascender, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4, dice: ¡Hey, mis hijos! Tranquilo. Jesús vino, se cumplió de que él iba a resucitar y resucitó. Comenzaron a creer. De hecho, Pedro, que después de que Jesús murió, volvió a la pesca. Dice: no, pues ya pasó todo, y volvió a pescar, volvió a su vida anterior. Pero ellos, cuando vieron que Jesús resucitó, volvieron a reunirse otra vez y se tenían ánimo así: vamos a predicar, vamos a llevar lo que es verdad, todo lo que Jesús nos dijo. O sea, comenzaron a creer todavía más después de ver la resurrección de Jesús. Por eso es que la resurrección de Jesús es el poder, el dunamis, que es el poder ungido divino de Dios. ¿Qué sucede? Que cuando ellos se iban a predicar a Samaria, eso ustedes lo pueden leer en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4. Cuando ellos iban a predicar, le dice Jesús: espérense un poco, párense ahí. No se vayan a predicar todavía. No se vayan todavía, porque hay algo que les falta. ¿Qué sucede? Que luego en el versículo 5 y 6 le dice: porque ciertamente Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento, pero dentro de no muchos días ustedes van a ser bautizados en el Espíritu. Por eso, cuando en el capítulo 2 de Hechos dice que estaban todos sentados una vez juntos, cuando de repente bajó como un estruendo recio que soplaba, donde estaban, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y fuego. Por eso fue que él les dijo: todavía no se vayan, porque ustedes no están preparados, falta el poder. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 2, entonces fue cuando estaban, y vino en el aposento alto, donde ellos se llenaron del Espíritu, y después de eso fue que salieron. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, Pedro, ese que había negado a Jesús, que muchos lo conocen porque él negó a Jesús, Pedro, el que había vuelto de nuevo a la pesca, a su vida anterior, Pedro, que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, que no fue a él, era lo que estaba dentro de él. Pedro, el mismo que Jesús le dijo: mira, Simón, con el nombre antiguo, le dijo: mira, Simón, el diablo me ha pedido a ti para zarandearte, pero yo voy a orar para que tu fe no desmaye. Ese mismo Pedro, después del día que recibieron la dunamis, que es el poder del Espíritu Santo,
Entonces, ¿qué sucedió? Que predicó, dice que más de 3,000 personas se arrepintieron. Ahora, luego que la iglesia se expandió, que ellos comenzaron a predicar la palabra de Dios en diferentes partes, hay un lugar donde había una mujer que se llamaba Lidia, creo que era Antioquía, una mujer que se llamaba Lidia, le dio albergue a los cristianos que salieron a predicar, y ellos en la casa de Lidia hicieron como una pequeña iglesia y ella lo acogió ahí. ¿Qué pasa? Que cuando ellos estaban ahí en la casa de Lidia, escúchenme bien, Saulo de Tarso, que era el que perseguía la iglesia, que luego se le cambió el nombre cuando Jesús se encontró con él, cuando él se encontró con Jesús, y le cambió el nombre de Saulo de Tarso a Pablo, al que conocemos como el apóstol Pablo. Cuando ellos vieron que para ellos Saulo de Tarso venía, ellos cogieron miedo, tenían temor. Porque quien introdujo a Saulo de Tarso como Pablo ante los cristianos fue Bernabé. Bernabé le dijo, no, estén tranquilos, no tengan miedo, este hombre ya fue cambiado. Este hombre fue transformado por el poder de Dios. No tengan miedo, ya no va a ser un perseguidor de la iglesia, sino uno que va a estar con nosotros para también llevar la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Que cuando en Corintios estaba Apolo estaba en Corinto predicando, ve a muchos cristianos, dice, ay, qué bueno que hay muchos cristianos, wow, se lo estoy diciendo de manera clara, que ustedes pueden entender, y le dice, ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo de Dios ya? Ellos les dijeron, ¿qué es eso? ¿Qué es el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué? Nosotros no hemos escuchado de eso. Eso ustedes lo pueden escuchar, lo pueden ver o leer en el libro de Hechos capítulo 19, 19:2. Hechos 19:2. Y le dice, pero, ¿qué es el Espíritu Santo? Dice Pablo, ¿cómo es? No, nosotros somos bautizados por Juan el Bautista. Y nosotros creemos en el bautismo de Juan el Bautista. Dice, no, Pablo, pero usted está loco, Juan el Bautista bautizaba para el arrepentimiento, pero Jesús bautiza en poder y fuego, en el Espíritu. ¿Qué pasa? Que entonces ellos como que no creían mucho en Pablo, en eso del poder, hasta que Pablo salió con ellos a predicar y ellos veían como Pablo oraba por ellos y por la gente, y la gente se sanaba y los endemoniados eran liberados. Entonces dice Pablo, ahora ustedes quieren que yo ore por ustedes para que ustedes sientan. Pues claro, pues nosotros nunca lo habíamos visto, Pablo. Así que ora por nosotros. Cuando Pablo oró por ellos, dice que ellos fueron llenos también del Espíritu Santo. Había un poder enorme en Pablo, wow. Y ellos también comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Había un hombre judío que se llamaba Escefa, que tenía 7 hijos. Esos 7 hijos de Escefa eran exorcistas. Ellos supuestamente, con conjuro y con cosas, reprendían a los demonios, pero un demonio no puede echar fuera otro demonio, dice Jesús. Y entonces había un endemoniado terrible, un demonio muy fuerte que estaba en ese hombre. Y cuando esos 7 hijos de Escefa fueron a orar por ese demonio, ellos dijeron así: ahora te conjuramos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ese demonio, eso ustedes lo pueden ver en el libro de Hechos capítulo 19, versículo 15 en adelante. Y ese demonio agarró a esos 7 hombres, les rompió toda la ropa, le dio tanto golpe, esa gente salieron corriendo desnudos por la calle, desnudos de todos los golpes que le dio ese endemoniado. ¿Por qué? Porque ellos simplemente estaban utilizando el nombre de Jesús como un talismán, como un nombre, como por magia,
pero no tenían el poder. Ahora, ¿qué yo quiero decirle con todo esto? Y es que la iglesia de Dios, una de las características de la iglesia de Dios es que la iglesia de Dios necesita tener el dunamis, el poder del Espíritu Santo de Dios. Sin el poder del Espíritu Santo de Dios, nosotros no podemos hacer nada. No podemos predicar con unción y con poder. Pero ¿cómo se busca eso? De rodillas y diciéndole: Señor, tu nombre sea glorificado. Quiero ser simplemente un instrumento tuyo y yo ser un estuche donde tu Santo Espíritu venga a morar en mí, y que cuando yo ore sean reprendidos los demonios, pero no por mí, sino por ti, para que tu gloria sea manifestada. Esos 7 hombres pasaron vergüenza. 3 características que necesita el pueblo de Dios hoy. Una, importante, el poder del Espíritu Santo. Si no tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, podemos orar por personas, podemos decirle a personas de que Cristo le ama, pero no va a causar el efecto en el interior de esa persona y no va a ser transformada esa persona. Número 2, segunda característica que necesita el pueblo de Dios: orar sin cesar. El pueblo de Dios que no ora es fácilmente puede caer en la tela araña del enemigo y puede fácilmente irse al mundo, dudar la fe y hasta desviarse de los preceptos de Dios y convertirse inclusive hasta en ateo. Porque se necesita orar. Necesita tener ese hilo, ese lazo que te conecta con tu Padre Eterno, para que tú te mantengas siempre en comunión con el Padre Eterno. Y la número 3 que necesita el pueblo de Dios hoy en día son los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. La templanza es una de las cosas importantes del ser humano, del cristiano, el temple. Si nosotros no tenemos los frutos del Espíritu, si el Espíritu Santo no está en nosotros, no podemos dar fruto dignos de arrepentimiento. Porque los frutos son los que dan testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Y si nosotros no estamos dando frutos, entonces, ¿cuáles son las cosas que dan frutos? Los árboles, ¿verdad? De manera que Dios nos hace ver como árboles, o nos mira como árboles. Por eso es que dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por eso la palabra dice que Jesús es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos significan las ramas. Y él dice inclusive en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5: y separados de mí nada podéis hacer. De manera que para poder dar frutos debemos estar conectados de Dios. En el libro de los Salmos dice, Salmo capítulo 1, versículo 3 me parece, que dice que seremos plantados junto a corrientes de agua. La palabra plantado significa que no es sepultado ni enterrado, plantado. Hay una gran diferencia entre ser plantado y ser enterrado. Ser plantado significa que un día va a germinar un fruto. Ser enterrado significa que no hay más nada que hacer, sino que esa cosa se queda ahí. Ahora, cuando nosotros somos plantados junto a corriente de agua, significa que un día vamos a ser alimentados como árboles, porque el árbol necesita de agua y mucho más, corriente de aguas.
Y todo árbol que está plantado junto a corriente de agua va a dar fruto. Ahora, ¿qué necesitamos para estar junto a corriente de aguas? Siempre pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos siempre conectados con Él para poder dar frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, voy ahora a despedir. Dios les bendiga. Espero que hayan aprendido algo. Humildemente, de esta parte se despide a Ronnie Rodríguez. Y una cosa para culminar muy importante: conéctese con Dios. Mire, hay personas malas en el mundo y hay personas malas inclusive dentro de las iglesias. El malo es malo aunque esté sentado en una iglesia. Por eso la Biblia dice que el corazón. Hay personas que pueden orar, que pueden ayunar, que pueden leer la Biblia, pero si su corazón no es un corazón íntegro con Dios, de nada le vale, porque se va a quedar. De manera que no está disfrutando ni en el mundo ni en la iglesia tampoco, porque se va a quedar. Cuide su corazón, porque de él mana la vida. ¿Y cuál vida? La vida eterna. Así es que Dios me le bendiga mucho.